Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Oigan, estamos celebrando Pentecostés. Día de movimiento grandísimo en la iglesia. Donde quiera que se mueven los hombres de Dios, están celebrando lo que es Pentecostés. Maravilloso porque Dios, ¿verdad?, se acordó no solamente del pueblo judío, pero de toda la humanidad, y derramó su Espíritu Santo que vino y nos hizo nuevos. Así de que abran por favor su Biblia. Vamos a ir no a los Hechos, pero vamos a ir a Joel. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y dice así la palabra: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, Yahweh. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahvé, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Me llama la atención aquí, la atención, ahora sí se oye mejor, ¿verdad? Me llama la atención, ¿verdad?, cómo el pueblo en aquel entonces, en el tiempo de Joel, pues el pueblo batallaba bastante para poder cumplir los estatutos del Señor. Y el Señor hablaba, ¿verdad?, sobre aquel pueblo para que se arrepintieran, se volvieran de sus caminos malos y lo siguieran vivamente. Y después, ¿verdad?, profetiza Joel y dice que en cierto tiempo el Señor Dios iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Y lo que me llama la atención aquí, ¿verdad? Porque en aquellos entonces, en el Antiguo Testamento, solamente sobre algunos reposaba el Espíritu Santo. Solamente sobre algunos eran, contados, podemos decirlo. Pero oigan, cuando está hablando el profeta de que va a ser derramado sobre toda carne, y aparte de eso, dice que también sobre los siervos y las siervas. ¿Qué está diciendo? O sea, sobre los esclavos y las esclavas también. Entonces era un motivo de alegría, pero yo creo que también como de miedo, de zozobra, ¿verdad?, de los ricos o de los que tenían esclavos. Lo cierto que cuando profetiza Joel, lo hace unos sitúan a Joel cuando profetiza como 400, unos dicen que 400 años antes de Cristo, otros dicen que 600 años antes de Cristo. Bueno, entonces, ¿verdad?, vino el Espíritu Santo, pues en aquel cuarto, en el cenáculo, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando estaban todos reunidos con un solo corazón, vino el Espíritu y pues ¡pum! Tronó ahí el lugar, ¿verdad? Y aquellos hombres fueron otros. Aquellos hombres empezaron a beber todo lo que habían visto del Maestro. Todo tomó lugar, todo tomó vida en aquel momento, y aquella gente salió de aquel cuarto con un poder enorme. Ya no les importó las autoridades judías que andaban detrás de ellos, ya les importó poco. Ahora tenían un poder avasallador que nada ni nadie los podía parar. Y de hecho así fue. Entonces el testimonio que tenemos de
aquella iglesia de aquel tiempo, de aquellos hombres que dejaron que el Espíritu Santo se moviera fuertemente sobre de ellos. Y ahí se cumplió la profecía de Joel. De Joel. Para nosotros, para algunos, mejor dicho, ¿no? Porque algunos fuimos testigos de esta bendita bendición cuando estaba en su apogeo. Pero voy poquito atrás. Después, como que en muchos años no se oye muy fuerte que el Espíritu Santo siempre se ha movido, por supuesto, pero ya no con esos acontecimientos. Hubo muchos siglos en los que no se oye. Pero después, en 1901, comienza el Espíritu Santo a derramarse. Dios lo derrama sobre este pastor metodista. Empieza en Topeka, Kansas, y comienza ahí la denominación Pentecostés, Asambleas de Dios. Se derrama el Espíritu Santo en 1901. Y bueno, de eso no hablo bastante, pero el punto es que de ahí comenzó de vuelta muy fuerte, visiblemente, en moverse el poder del Espíritu Santo. Después, bueno, y se derrama, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre mucha gente en el mundo entero, según se dice, ¿verdad? Según se dice, porque tenemos más el hecho de los Hechos de los Apóstoles cuando se derrama el Espíritu Santo ahí. Pero entonces después, Dios, que es tan bueno y que es tan maravilloso, y que Él dice, pues, porque la gente puede decir que caiga sobre estos o sobre los otros, estos no lo merecen, aquellos sí, estos quién sabe. Pero lo cierto es que Dios, el que nos creó, Él quiere que su Espíritu Santo se derrame en cada uno, sin excepción. En el 1967, Dios derramó su Espíritu Santo en iglesias tradicionales. Iglesias a las que los pentecosteses, Asambleas de Dios, tenían por pecadores, por empedernidos, como que no daban un centavo por estas denominaciones. Hablo del catolicismo y muchas de las iglesias, ¿verdad?, tradicionales. Oigan que se va derramando el Espíritu Santo sobre esta gente. Y eso comienza, y eso lo sé muy bien, porque comienza en 1967, allá por Pittsburgh, en Pensilvania, en Indiana, comienza el Espíritu Santo a moverse sobre estos laicos que le pedían al Señor, ¿verdad?, que mandara su Espíritu Santo, como lo miraban en aquellas iglesias de las Asambleas de Dios, pentecosteses, y en otras iglesias. Oigan, y el Espíritu Santo vino y ¡pum!, vino y los tocó, y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a predicar la palabra, y se derrama el Espíritu Santo sobre aquellas denominaciones tradicionales. Después llega a México en 1970, llega porque siempre llega para allá después, llegó para allá, pero cuando yo en ese tiempo es cuando vuelvo a nacer en el Señor, en el 1975, 7, 8 años después, y aquí comienza ese camino aquí en Estados Unidos. Me voy para México, no por mi propio pie, pero me llevan, y allá me habla mi madre de este movimiento fuerte, y pues que quiera, que no quiero, pero ya necesitaba yo a gritos a Dios. Ya mi vida era un caos, ya no podía. Y fui invitado a estas juntas en las casas donde se juntaban laicos, hombres comunes y corrientes, no con collar, ¿verdad?, o con etiqueta, sacerdotes o ministros o pastores, sino puro laico. Y ahí me tocó Dios mi corazón al ver el testimonio de estos jóvenes que alababan al Señor con todo su corazón. Jóvenes comunes y corrientes como yo. Yo era alegre también, pero con otras cosas, y a esto los alegraba el Señor. Esta gente estaba llena del Espíritu Santo, estos jóvenes. Y de ahí
vi maravillas. De ahí, movimiento tremendo, movimiento tremendo. Y me pongo a mirar, ¿verdad? Lo que dijo Dios, que iba a ser un ejército grandísimo, porque en Ezequiel 37 habla de los huesos secos. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y vino Dios y tuvo misericordia, nos levantó, nos dio vida. Y estos muertos que vivíamos en este mundo, volvimos a nacer de nuevo. Y la gente se quedaba maravillada. Pues que este no es el borrachote, este no es el mal viviente, estos no son los que andaban de a tiro tirados. Y mira ahora alabando a Dios, sus vidas cambiadas. Pues mis hermanos, les quiero decir que eso no ha cambiado. El Espíritu Santo se sigue moviendo hoy. Y déjenme les digo, tú y yo es que a veces paramos la fuerza del Espíritu Santo. La paramos. Porque el Espíritu Santo siempre está caliente y siempre está en efecto en la vida de los hombres. Cuando el hombre le da cavidad, le da su lugar y le dice al Señor, vámonos Padre, vámonos Señor, bendíceme. Y de cierto, ¿verdad? Era un movimiento grande. Y yo le pido a mi Dios, ¿verdad? Que vuelva ese espíritu fuerte en cada uno, no solamente en esta iglesia, pero en toda la iglesia, donde se vea gente ordinaria alabando al Señor sin tener miedo, sin tener vergüenza de alabar al Señor. Y que se vea, porque sale uno a la calle y como que si nadie sigue a Dios, nadie menciona a Dios, uno que otro. Porque está muy fuerte la tendencia del mundo. Pero lo cierto, ¿verdad? Que era un movimiento tremendo en ese tiempo. Yo nací de nuevo. Aunque claro, había mucha crítica, decían estos no son los mismos. Pues no es cierto. La gente podría decir son los mismos, pero Dios es el que conoce los corazones y es el que se mueve y no hace acepción de personas. No las hace. Porque precisamente en el tiempo en que fui tocado yo, enseguida me vengo para acá, para los Estados Unidos. Y nos gozábamos con los hermanos pentecosteses, asambleas de Dios. Íbamos y alabábamos al Señor. Y nomás se nos quedaban mirando. ¿Y estos qué? Porque andábamos pero prendidos. Y ellos eran pentecosteses. Ellos eran asambleas de Dios. Nosotros veníamos con un fuego nuevo. Con un fuego tremendo. Y andábamos donde quiera. Y me atrevo a decirles que éramos de los únicos que andábamos como que nada nos paraba. En las otras iglesias íbamos a alabar a Dios con fuerza. Íbamos en nuestro carrito. Y me acuerdo que yo tenía un carrito que me habían regalado. Iba a comprar uno de Pachuco. Un carrito hermoso que hoy es un mazo, un carro, una Antique. Pero un hermano me regaló un carrito que también era uno de esos, un mazo. Era un carrito chiquito, hermoso el carrito. Me lo había regalado. Este hermano ya está en el cielo con el Señor. Y me acuerdo que de repente no trabajaba el parabrisas y estaba cayendo nievita y teníamos que pararnos a quitarle la nieve con la mano porque pues no podíamos ver. Pero lo cierto es que nunca nada nos paró de seguir a Dios. Nunca. Ni las distancias ni los días no nos importaba. Ni los días. Que fuera domingo, fuera lunes, fuera miércoles, no importaba. Y ahí estábamos. Y éramos los primeros que llegábamos y los últimos que nos íbamos. O sea, una fuerza tremenda. Y ese ánimo no se ha terminado. Y andábamos alabando al Señor por donde quiera. Y dando testimonio. Oiga, estábamos solteros, ¿eh? Hablo en nombre de los demás, de los que caminamos juntos. Pero estábamos solteros, nada nos paraba. Al que tenemos que darle cuentas era solamente a Dios. Entonces fue algo hermoso, algo maravilloso. Y me acuerdo ese movimiento fuerte, ¿verdad? Fuertísimo.
porque hacíamos conferencias muy grandes en las que venía gente no solamente de aquí de Estados Unidos, pero de México, de Centroamérica y de todo el mundo. Y venían predicadores de renombre, en aquellos entonces venían. Y hacíamos estas conferencias grandísimas en el SMU, la Universidad Metodista del Sur, de aquí en los barrios grandes de aquí de Dallas. Y venían hombres o mujeres de la Toya de Corrie ten Boom, del Torturado por Cristo, Brombrand, Montfort, muchos de ellos venían. Junto con la renovación carismática, alabábamos al Señor con todo nuestro corazón y mirábamos los milagros, mirábamos el ánimo, la alegría de la gente, abandonados al Señor. Me acuerdo, se me quedó en la mente este hecho, donde venía un pochito. ¿Qué es un pochito? Pues un Volkswagen de esos, ¿verdad? Que parecen cochinitas, de esos chiquitos. Oigan, creo que venían 7, 8, 9 personas en ese carrito. Venían de México. Venían amontonados, pero traían un fuego, un ánimo. Que qué bárbaro. Yo lo traía, por supuesto, también, ¿verdad? Entonces fue un movimiento hermoso que no se ha terminado. Entonces vimos de todo, milagros de todo. El Señor se movía y sobre todo, ¿verdad? Cambiando la vida de la gente. Y me pongo a mirar y digo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque muchos, y no digo solamente del movimiento donde Dios toca mi vida, pero de otra gente, porque tenemos a un mismo Dios, pero anda un mismo diablo que es el que le hace la vida imposible a la gente, al cristiano principalmente, porque los del mundo pues ya los tienen en la mano, pero al cristiano es al que le le pega. Entonces a muchos se les olvidó. Aquí dice, ¿verdad? Dijo Joel, y los viejos, los ancianos van a tener sueños. Y tendrán visiones. Oigan, cuando estaba este movimiento del Espíritu Santo, oigan, la gente grande, ¡ay, vi esto y vi lo otro! Dicen las mujeres, dicen las viejitas, vi esto, y se me enchinó el cuerpo, y que vi la gloria de Dios. Y si era cierto, se movía el Señor muy fuerte. Muy fuerte, y hasta suspiraban hondo y profundo. Oigan, y después se les olvida a mucha gente, se le olvida, pierden el sabor, pierden el calor, pierden el frenesí, empiezan a perderlo. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese fuego? ¿Dónde está ese ánimo? Y yo personalmente le digo al Señor, yo, mirándome en la lupa de Dios, con la lupa de Dios primeramente yo, le digo yo, ¿sabes qué, Señor? Yo lo que hago es darte gracias. Sin mirar a nadie más, solamente te doy gracias porque me has dado ese ánimo. Gracias porque me has dado ese ánimo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque estaba como esos huesos secos de Ezequiel, que estaba muerto ya. Pero Dios me levantó y me dio vida, y le dio vida a muchos. A muchos les dio vida de nuevo. Y empezaron a moverse, dice Ezequiel, y vinieron y fueron un ejército grandísimo. Bendito el nombre de Dios, mis hermanos. Dios hace maravillas, de eso ya hace tiempo, hace 45, 46 años, cuando pasó esto. Y claro, me han invitado a veces, ¿verdad? Y una vez, ¿verdad? Que tuvo un hermano aquí, pastor, una campaña, un vecino, ¿verdad? Y que me invitaron a ser partícipe, ¿verdad? Y fui a alabar a Dios, ¿verdad? A escuchar la palabra del hermano, los que están en carpitas, ¿verdad? Nombre, pues el pastor, el hermano, bien animado. El hermano Adán, se llama Adán. Y si vive, pues gloria a Dios, si no, pues está con el Señor. Nombre, este hombre bien animado, bien prendido, y nombre, pues la audiencia bien apagada, bien apagada. Y decía el hermano, dijo, no hombre, cuando Dios se movió con el Espíritu Santo en aquellos entonces. Y le dije, yo soy aquel también, yo estaba ahí. Y pues yo también, por supuesto que yo estaba alabando al Señor. Yo sabía de lo que él estaba hablando. Porque el hombre traía el fuego en él. Pero muchos no lo traían.
Y yo me pongo a pensar y digo, pues mis hermanos, los que recibimos esa efusión, ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, no lo apaguemos jamás. No lo apaguemos, sino que siempre estemos llenos de ánimo, dando testimonio y hablando de la gloria de Dios, porque Dios se sigue moviendo. Sigue usando esos dones que el Espíritu Santo te dio. Sigue usando el don de profecía, el don de hablar de lengua, de sanidad, el don del conocimiento, el don del discernimiento, que es lo que falta mucho hoy en día, el don de la sabiduría, el don del discernimiento, para poder hablar en realidad lo que Dios quiere y no meternos, como dicen en México, en camisas de 11 varas. Porque cuando no estamos oyendo al Espíritu Santo, lo único que vamos a dar es muerte en vez de vida, como lo hemos visto mucho en estos últimos tiempos, donde surgen muchos, entre comillas, que dicen profetas, y profetizan esto, oigan, y profetizan fuertemente, según ellos, y cosas que, ay, híjole, nada más con oírlas, dice uno, pues, ese espíritu no es el de Dios. Estos están oyendo a un espíritu chocarrero por ahí, a un espíritu de chisme, a un espíritu que quiere admiración, quiere ser oído, conocido, llamar la atención. Pero el Espíritu Santo vino, mis hermanos, y se movió fuertemente. Y eso es algo muy hermoso. Y cuando dije hace falta mucho el discernimiento, porque hay muchas iglesias hoy en día todavía en las que hay como mal usan el don de lenguas, como lo mal usan, híjole, y veo, y casi por lo regular son mujeres, dispénsenme las mujeres, pero no estoy hablando de ustedes porque ustedes son santas, pero hablo de las mujeres, ¿verdad? Que, híjole, hasta cansan, y empiezan a hablar y ni siquiera dejan hablar al pastor, y empiezan a hablar y una garabatería que ni se les entiende, y lo único que están haciendo es llamando la atención a los demás y dejan que paran la unción del Espíritu Santo con sus chocarrerías. Eso lo vi demasiado y no hace muchote, lo vi. Y a esos tales inmediatamente les paraba en el nombre de Cristo. Párate, no llame la atención, párate. Ay, que no, es que no puedo, que estoy en éxtasis. No estás en éxtasis, estás con el otro. En el nombre de Cristo, párate. Y ya. Y eso es lo que siempre, ¿verdad? Aprendimos y le pedimos al Señor discernimiento. Porque es lo que pasa. Ustedes han visto o han oído cuando se está orando y la persona empieza a hablar y ni siquiera te deja hablar. Ese es un espíritu de desorden. Pues creo que los que fuimos llenos del Espíritu Santo podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y eso es lo que vino el Espíritu Santo a hacer. Y por eso dijo Pedro, no, si no estamos borrachos. No estamos bien cuerdos. Estamos llenos del Espíritu Santo. Y dijo, y no de mosto. O sea, no de vino. No. Estamos llenos del Espíritu Santo. Y lo que ustedes están viendo, bueno, eso lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Pero haber dicho Pedro. Están viendo el poder de Dios, que manifestó Dios en aquellos entonces por medio de los profetas. Que Dios nos oiga, nos ampare y bendiga a todos aquellos que han parado sus dones. Aquellos a cuales les dio dones, talentos del Señor y los tienen dormidos. Y hay que despertarlos hasta con unas mañanitas. No, y bendito mi Dios. Pedir por todos ellos, por los que han guardado sus talentos, porque Dios nos da los dones para uso de la iglesia. ¿A quién le voy a predicar? ¿A quién le voy a servir? ¿A mí mismo? No, sino a los demás. Dios es maravilloso, mis hermanos. Dios es muy bueno. Entonces a mí me tocó vivir en esa abundancia del Espíritu Santo. Me tocó vivirla y déjenme les digo, y por eso yo caí a la cuenta siempre que en Dios no hay acepción de personas. Así como cayó en el pueblo elegido, en aquellos apóstoles, cayó en mucha gente, cayó en los gentiles,
Cayó en gente que no valía. En esclavos, en esclavas cayó el Espíritu Santo. Dios es maravilloso y Dios es bueno. Dios quiere que toda la humanidad reciba la fuerza del Espíritu Santo. Pentecostés, en la que los judíos celebraban las cosechas. Las cosechas, iban al templo con sus primicias y llevaban de aquello que habían cosechado. Y después empezaron a celebrar, ¿verdad?, lo que es la ley de Dios. Y eso es lo que la fiesta de Pentecostés, en la que la gente se regocijaba con las cosechas. Pues ahora dijo el Señor, pues ahora en el día de Pentecostés voy a mandar el Espíritu Santo para que se regocijen en mi palabra. Y para que estén llenos no solamente de granos, pero que, hablo de cereales y todo eso, pero que estén llenos de mi palabra, que estén llenos del Espíritu Santo para que puedan vivir recta y santamente. Porque esa es la única manera, mis hermanos, de agradar a Dios, solamente con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da vida, es el que nos anima, es el que nos lleva adelante, es el que nos empuja, es el que nos lleva a hacer buenas decisiones, malas decisiones es el otro, Pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a hacer buenas decisiones. Entonces Dios es maravilloso, Dios es bastante bueno. Y los muertos volvieron a vivir, mis hermanos. Entonces no debemos de olvidarnos nunca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sino sirviendo a Dios con todo nuestro corazón y con el mismo gozo, más que nos estamos más acercando a la venida del Señor, mis hermanos. Dice que viene el día grande y espantoso de Yahweh. Viene el día grande y espantoso. ¿Y quién va a poder estar de pie? Pues los que siguen al Señor, esos van a estar de pie. Bendito el nombre de Dios. Bendito es el Señor, que ha derramado su Espíritu y sin acepción. Y que no se va por categorías, no se va por lugares, sino se va lo que hay en su corazón, en su benevolencia. Dios bendice a su gente. Al fin Él nos creó. Y mis hermanos, Dios es maravilloso. Así es de que anímense el uno al otro y pídanle al Señor siempre la plenitud del Espíritu Santo. Porque a veces ni siquiera sabemos distinguir. No sabemos qué hacer con nuestra vida. ¿Qué es lo que sigue? Pues mis hermanos, el Espíritu Santo nos irá guiando, nos irá llevando, iremos recibiendo plenitud tras plenitud. Nos irá cambiando porque necesitamos siempre de cambio, siempre de cambio. Y el Espíritu Santo es el único que puede llevarnos hacia al más allá. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante. Y le pido a mi Dios que ese fuego se vea fuertemente en este momento, en este tiempo, en esta iglesia, en la iglesia que me escucha, en toda la iglesia universal. Que Dios se mueva con su poder y estemos llenos de ánimo y que nada nos pare. Que el chamuco no nos pare, o sea, el Satanás, el diablo, que no nos pare, que no le sigamos el juego, pero que dejemos que el Espíritu Santo, que es el que nos quiere dar más vida, sea derramado fuertemente cada día sobre cada uno de nosotros. Y que mi Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Y acuérdense, hoy es día de Pentecostés. A lo mejor alguno no se acordaba, pero hoy es el día de Pentecostés. Es el día de gozo, día de bendición, día de derramamiento del Espíritu Santo. Mi Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Hay mucho que hablar, hablé poquito. Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana y tengan un hermoso día y un año lleno del Espíritu Santo. Que Dios me lo bendiga mucho y en Cristo Jesús ánimo y adelante, amén.